Hay preguntas que parecen seguirnos desde el principio de los tiempos. Están ahí, esperando el momento en que el silencio se hace más denso, cuando la mente se detiene un instante y se atreve a mirar más allá del ruido cotidiano. Una de ellas, quizá la más antigua, la más temida y la más fascinante, es esta. ¿Qué ocurre después de la muerte? No hay ser humano que, en algún momento de su vida, no haya sentido esa punzada de misterio al pensar en su propio final o en el de alguien querido. Nos cuesta imaginar que la conciencia, esa voz interior que observa, siente y recuerda, pueda simplemente apagarse como una vela en la oscuridad. Y sin embargo, el cuerpo, nuestra parte más visible y tangible, parece inevitablemente destinado a desaparecer. Entonces, ¿es el fin o apenas el comienzo de otra forma de existencia? Desde los albores de la humanidad, hemos intentado responder a esa incógnita a través de mitos, religiones, filosofías y ahora incluso la ciencia. Cada cultura, cada época, ha dado su propia versión del más allá, un lugar de descanso, un ciclo de renacimientos, una unión con lo divino o una disolución total en la nada. Pero más allá de las doctrinas, la pregunta sigue viva dentro de cada uno de nosotros, como una chispa que se resiste a extinguirse. Y no solo porque temamos la muerte, sino porque de alguna forma intuimos que no todo termina ahí. Sentimos que somos algo más que un conjunto de átomos o impulsos eléctricos en el cerebro. Hay algo en nosotros, una esencia, una conciencia, un yo, que parece trascender los límites físicos. Quizás el punto de partida para comprender el más allá no sea mirar hacia los cielos o las escrituras, sino mirar hacia adentro. Porque lo que llamamos vida no es solo lo que ocurre afuera, sino también lo que experimentamos internamente. Piénsalo un momento. Todo lo que has conocido, amado o temido, solo existe porque tu conciencia lo ha percibido. Sin ella, el universo entero sería un lienzo en blanco. Entonces, si la conciencia es la que da sentido a la realidad, ¿qué ocurre cuando el cuerpo muere, pero esa conciencia, esa chispa de percepción, persiste? Podría ser que la muerte no sea una extinción, sino una transición. Imagina la muerte no como un muro, sino como una puerta. Una que se abre hacia un estado que no podemos ver con los ojos físicos, pero que muchas personas aseguran haber rozado. Hay miles de testimonios de quienes, tras una experiencia cercana a la muerte, describen sensaciones de paz absoluta, la visión de un túnel de luz o el encuentro con seres queridos ya fallecidos. La ciencia intenta explicarlo a través de procesos cerebrales, descargas neuronales o reacciones químicas ante la falta de oxígeno. Pero hay algo que las teorías biológicas no consiguen del todo: la profunda coherencia emocional y transformadora de esas experiencias. Quienes las viven regresan con una visión completamente nueva de la vida. Ya no temen morir. Sienten que vieron algo real, aunque las palabras nunca basten para describirlo. No se trata de creer o no creer, sino de atreverse a observar sin prejuicios. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano, es esa curiosidad que lo empuja a explorar incluso lo invisible. Lo hicimos con el fuego, con el cosmos, con la mente. ¿Por qué no con la muerte? Tal vez el mayor error haya sido convertirla en un tema prohibido, en algo de lo que solo se habla en voz baja o entre lágrimas. La evitamos, la escondemos tras rituales y eufemismos, pero eso no la hace menos parte de nosotros. Y es curioso, cuanto más la rechazamos, más miedo nos produce. En cambio, cuando la miramos de frente, cuando la contemplamos como parte natural del proceso de la existencia, el miedo comienza a disolverse y surge una comprensión más profunda de lo que realmente significa vivir. Piensa en esto. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Ninguna energía desaparece, solo cambia de forma. Lo vemos en la naturaleza a cada instante. Una hoja cae, se descompone, alimenta la tierra, y de ahí brota nueva vida. El ciclo nunca se detiene. Si lo aplicamos a nosotros, ¿por qué habría de ser distinto?
¿Por qué la conciencia, esa fuerza tan compleja y misteriosa, sería la única excepción a la ley universal de la transformación? Quizá no desaparecemos, solo cambiamos de plano. Algunos físicos cuánticos y neurocientíficos contemporáneos han comenzado a plantear hipótesis que rozan lo espiritual. La idea de que la conciencia no es una creación del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, comparable al espacio o la energía, está ganando terreno. En ese sentido, el cuerpo sería solo un instrumento, un receptor temporal que permite a la conciencia experimentar esta realidad material. Y cuando ese instrumento deja de funcionar, la conciencia no muere, simplemente cambia de frecuencia, como una emisora de radio que deja una banda para pasar a otra. No hay desaparición, sino transición. No hay fin, sino transformación. Pero más allá de la teoría, lo que realmente importa es lo que sentimos cuando pensamos en la muerte. Porque, en el fondo, tememos no solo dejar de existir, sino perder lo que amamos. La idea de no volver a ver a quienes nos importan nos resulta insoportable. Sin embargo, si lo piensas bien, incluso en la vida cotidiana, estamos constantemente muriendo y renaciendo. Cada día dejamos atrás versiones antiguas de nosotros mismos, recuerdos, pensamientos, identidades, y aún así seguimos aquí, renovados, experimentando. ¿Y si la muerte física fuera simplemente el paso más grande de ese proceso natural de renovación? Podríamos imaginar la existencia como una gran escuela donde cada experiencia, dolor, alegría, pérdida, amor, nos enseña algo esencial. Desde esa perspectiva, la muerte sería la graduación, el momento de pasar a un nivel superior de comprensión. Lo curioso es que muchas tradiciones espirituales coinciden en algo. Lo que somos realmente, nuestra conciencia, nuestro ser esencial, no teme a la muerte. Es el ego, esa parte que se aferra a la forma, quien se resiste. Por eso, cuando alguien alcanza una profunda conexión interior, una experiencia de unidad o de trascendencia, el miedo se desvanece. Porque intuye que la vida no termina, sino que continúa en otra dimensión, más sutil, pero igualmente real. Lo cierto es que no necesitamos morir para comenzar a entender la muerte. Podemos hacerlo ahora, aquí, observando la impermanencia que nos rodea. Cada atardecer, cada ciclo de la naturaleza, nos recuerda que todo cambia, y aún así, la vida sigue. La muerte no es enemiga de la vida, es su complemento, su equilibrio. Sin ella, nada tendría sentido. Es el contraste que da valor a cada instante. Quizás entonces, el verdadero propósito no sea descubrir qué hay después, sino aprender a vivir plenamente antes, porque tal vez el más allá no esté tan lejos como imaginamos. Tal vez esté entre nosotros, entre cada respiro y cada silencio, esperándonos pacientemente a que aprendamos a ver. Si aceptamos la posibilidad de que la muerte no sea un final absoluto, sino una transición, entonces surge una pregunta aún más inquietante y fascinante. ¿Hacia dónde vamos cuando morimos? La mente humana, acostumbrada a los límites del espacio y del tiempo, intenta imaginarlo como un lugar, un más allá al que se llega, un territorio que existe en algún rincón del universo. Pero quizá ese intento sea una simplificación. Tal vez el más allá no sea un lugar en el sentido físico, sino un estado de conciencia, una frecuencia distinta de existencia que coexiste con nosotros, aunque no podamos percibirla con los sentidos ordinarios. Piénsalo, el hecho de que no podamos ver algo no significa que no exista. No vemos las ondas de radio, ni el campo magnético de la Tierra, ni el flujo invisible del tiempo, y sin embargo, están ahí, afectándonos. De igual manera, es posible que el otro lado esté aquí mismo, solo que vibrando a una frecuencia más elevada, inaccesible a nuestra percepción mientras estemos encarnados. Es como si viviéramos dentro de una emisora de radio, escuchando una frecuencia concreta. Al morir, simplemente cambiamos de canal. Seguimos existiendo, pero en otra banda, en otro nivel de realidad.
Muchas tradiciones espirituales antiguas ya intuían esto. Los egipcios hablaban del Duat, un plano intermedio donde el alma era guiada por distintas pruebas antes de alcanzar la luz. Los tibetanos describieron en el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, un proceso de transición de la conciencia, donde el alma atraviesa diferentes estados mentales hasta reconocer su verdadera naturaleza. Y el cristianismo, en su lenguaje simbólico, habla del cielo, el purgatorio o el infierno, no como lugares geográficos, sino como condiciones del alma. En todos estos relatos hay un denominador común, la idea de continuidad. Nada termina realmente, solo se transforma la forma de experimentar. Pero ¿qué sucede exactamente en ese tránsito? Hay pruebas de ello más allá del ámbito religioso o filosófico. La ciencia moderna, aunque todavía reacia a hablar de vida después de la vida, ha comenzado a investigar fenómenos que, poco a poco, van rompiendo el muro entre lo material y lo trascendente. Uno de ellos son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, ECM. Miles de personas, en hospitales de todo el mundo, han descrito vivencias sorprendentemente similares durante momentos en que su corazón se detuvo y su cerebro dejó de mostrar actividad medible. En esos testimonios, las diferencias culturales parecen desaparecer. Unos hablan de un túnel luminoso, otros de una presencia amorosa que los envuelve. Algunos aseguran haber visto a familiares fallecidos o seres de luz. Otros, simplemente haber sentido una paz imposible de describir. Pero lo que más llama la atención es la transformación que experimentan al regresar. Su visión de la vida cambia por completo. Muchos pierden el miedo a morir, desarrollan una sensibilidad espiritual más profunda y hablan de una conexión universal con todo lo existente. ¿Es eso solo una ilusión del cerebro moribundo o un vislumbre de una realidad más amplia? Los neurólogos más escépticos intentan explicarlo apelando a reacciones químicas, descargas eléctricas o al colapso de la percepción. Sin embargo, hay un detalle que sigue sin cuadrar. Algunos pacientes han descrito con precisión eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos, sin actividad cerebral detectable. Han relatado conversaciones de médicos en la sala, detalles de instrumentos, incluso sucesos fuera del quirófano. Si la conciencia dependiera estrictamente del cerebro, eso sería imposible. Y sin embargo, sucede. Cada caso documentado erosiona un poco más la idea de que el pensamiento y la conciencia son meros productos de la materia. En ese sentido, muchos investigadores han comenzado a hablar de una conciencia no local, es decir, una conciencia que no está limitada al cerebro, sino que puede existir independientemente de él. Algunos comparan al cerebro con un televisor. El programa no se origina en el aparato, sino que éste capta una señal externa. Cuando el televisor se apaga, el programa sigue existiendo, aunque ya no lo veamos. Si aplicamos esa metáfora a nosotros, el cuerpo sería el aparato, y la conciencia, la señal. La muerte sería simplemente el momento en que el televisor se rompe. Pero la señal, el alma, continúa su transmisión en otro plano. Claro, hay quienes rechazan esta visión porque no puede medirse ni demostrarse bajo los estándares del método científico. Y es cierto, el más allá, por definición, se encuentra fuera de los límites de nuestra observación empírica. Pero eso no significa que no pueda intuirse o experimentarse de otras maneras. Las ciencias más avanzadas, como la física cuántica, ya han demostrado que la realidad no es tan sólida como parece, que el observador influye en lo observado y que el universo, en su nivel más profundo, está tejido de información y energía, no de materia. Si todo es energía, y si la energía no se destruye, ¿por qué la energía de la conciencia habría de ser la excepción? Tal vez el más allá no esté en algún lugar lejano, sino en una dimensión invisible de la misma realidad. Una dimensión a la que solo accedemos cuando dejamos atrás la limitación de los sentidos físicos. Algunos médiums, personas sensibles o experimentadores psíquicos, afirman poder conectar con esas frecuencias
Y aunque muchos de esos relatos son difíciles de verificar, hay casos documentados que desconciertan incluso a los escépticos, mensajes precisos, datos imposibles de conocer, coincidencias que desafían toda lógica. Quizás no se trate de hablar con los muertos, sino de sintonizar con esa conciencia universal en la que todos estamos inmersos, vivos o no. Pero más allá de las pruebas o los misterios, hay algo más profundo que deberíamos considerar: la función que tiene el concepto del más allá en nuestra vida presente. Porque creer, o al menos contemplar su posibilidad, cambia la manera en que vivimos. Si pensamos que todo termina con la muerte, la existencia se reduce a una carrera contra el tiempo: acumular, disfrutar, sobrevivir. Pero si intuimos que hay continuidad, entonces la vida se vuelve aprendizaje, crecimiento y propósito. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra silenciosa que nos recuerda que cada instante importa, que cada gesto deja huella y que nada, ni siquiera el amor, se pierde realmente. Quizás el más allá no sea un sitio al que vamos, sino un estado que preparamos aquí mismo. Lo que pensamos, sentimos y hacemos podría ser la materia con la que construimos nuestra próxima realidad. Las tradiciones espirituales lo han dicho de muchas formas: cosechamos lo que sembramos. Lo que atesores en el corazón, eso te acompañará. Tal vez la verdadera justicia cósmica no sea un juicio externo, sino un espejo interno. Al morir, no nos evalúa un Dios castigador, sino nuestra propia conciencia, mostrándonos sin filtros lo que fuimos y lo que pudimos haber sido. Y en esa revelación comprendemos, aprendemos y avanzamos. Si esto fuera así, el más allá no sería un misterio separado de la vida, sino la continuación natural de nuestra evolución. Un espacio donde recogemos lo que hemos aprendido, liberamos lo pendiente y nos preparamos para seguir creciendo. Quizás ese crecimiento no se detenga nunca, y lo que llamamos eternidad no sea un lugar fijo, sino un movimiento infinito de la conciencia hacia niveles cada vez más amplios de amor, comprensión y unidad. Así, la muerte deja de ser una ruptura y se convierte en un cambio de escenario. Una pausa entre actos, donde el alma respira, recuerda y decide su siguiente paso. Y aunque no podamos verlo con nuestros ojos, todos llevamos esa certeza en lo más profundo. A veces se revela en sueños, en intuiciones, en esa sensación inexplicable de que alguien querido sigue cerca. No podemos demostrarlo, pero lo sentimos. Y quizá eso sea suficiente, porque lo esencial, lo verdaderamente real, nunca ha podido medirse, solo experimentarse. Si todo lo que hemos reflexionado hasta ahora es cierto, si la muerte es solo una transformación, si la conciencia persiste y el más allá es una continuación natural de nuestro camino, entonces surge una última cuestión inevitable: ¿para qué vivimos? Porque si la existencia no termina con el cuerpo, la vida adquiere un sentido más amplio, más profundo que la mera supervivencia. Quizá cada experiencia, cada encuentro, cada dolor y cada alegría sean parte de un aprendizaje mayor, un tejido invisible que nos conduce hacia una comprensión más completa de quiénes somos realmente. Tal vez la vida sea un aula, y el cuerpo, el uniforme temporal que usamos mientras aprendemos. No vinimos solo a trabajar, amar o sufrir, vinimos a evolucionar la conciencia, a recordar lo que en el fondo ya sabemos, que somos parte de algo inmenso, una chispa del mismo fuego que da vida al universo. Y cuando el cuerpo se extingue, esa chispa no desaparece, sino que regresa a su origen, llevando consigo todo lo aprendido. Así, la muerte no sería una pérdida, sino una cosecha, la culminación de una etapa en la escuela cósmica de la existencia. El miedo a la muerte, en realidad, proviene del olvido. Hemos olvidado quiénes somos más allá del nombre, del cuerpo y de la historia personal. Creemos ser solo este personaje que camina por el mundo, cuando en verdad somos el observador detrás de la experiencia. Si cerras los ojos y te preguntas quién está observando tus pensamientos, verás que hay algo ahí.
silencioso, inmóvil, consciente, que no cambia aunque todo lo demás lo haga. Esa presencia interior es lo que podríamos llamar alma, espíritu o conciencia. Y es esa parte la que, según todas las tradiciones, sobrevive al tránsito de la muerte. Comprenderlo no solo alivia el temor, sino que transforma completamente nuestra forma de vivir. Porque quien comprende la muerte, comprende también la vida. Vive con más plenitud, con más propósito y con menos ansiedad. Ya no se aferra tanto a lo material, porque sabe que nada de eso puede acompañarlo al otro lado. Se enfoca en lo esencial, en amar, en perdonar, en crear, en dejar huellas que nutran a otros. La muerte entonces se convierte en la gran maestra, la que nos enseña el valor de cada instante. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuanto más aceptamos la muerte, más vivos nos sentimos. Porque dejamos de resistirnos a lo inevitable y aprendemos a fluir con el ciclo natural de la existencia. La flor no sufre cuando su pétalo cae. Sabe que su esencia ya ha cumplido su función. Así deberíamos vivir nosotros, conscientes de que nada nos pertenece realmente, ni siquiera el cuerpo, y que cada día es una oportunidad de expresar lo que somos antes de regresar al hogar del alma. Muchos sabios, místicos y filósofos a lo largo de la historia han descrito la preparación para la muerte como el arte de vivir conscientemente. No se trata de esperar el final, sino de vivir de tal forma que, cuando llegue, no haya remordimientos ni miedo, solo gratitud. Morir en paz no es un privilegio reservado a unos pocos iluminados. Es el resultado natural de haber vivido con autenticidad. Cada vez que perdonamos, soltamos un peso. Cada vez que amamos sin condiciones, disolvemos una barrera. Cada vez que comprendemos, despertamos un poco más. Y cuando la muerte llega, solo quita el velo final. Imagina por un momento que la muerte es como despertar de un sueño. Durante el sueño, todo parece real, las calles, los rostros, los sonidos. Pero cuando abres los ojos, comprendes que aquello era solo una experiencia temporal. Así podría ser también la muerte, el instante en que despertamos de la ilusión de la separación, y entonces recordamos que nunca estuvimos realmente solos, que todo estaba conectado, que la vida y la muerte son solo diferentes fases del mismo latido universal. En los relatos de quienes aseguran haber cruzado brevemente al otro lado, hay algo que se repite con sorprendente consistencia. Una sensación de amor absoluto. Un amor que no juzga, que no distingue, que lo envuelve todo. Algunos lo describen como una luz consciente, otros como una presencia cálida y familiar. Lo más impactante es que muchos dicen que esa luz no está fuera, sino dentro, como si de pronto recordaran que ellos mismos eran parte de ella. Esa experiencia parece resumir el sentido último de la existencia, regresar al amor del que provenimos, no como quien vuelve vacío, sino como quien retorna enriquecido por todo lo vivido. Desde esta perspectiva, la muerte no nos arrebata nada, nos libera, nos devuelve a nuestra verdadera naturaleza. Lo que duele no es morir, sino resistirnos a soltar. Duele dejar atrás lo que conocemos, los rostros, las rutinas, los sueños inconclusos. Pero tal vez, cuando llegue el momento, comprendamos que nada se pierde, que los vínculos auténticos, los que nacen del amor verdadero, trascienden la materia, que volveremos a encontrarnos con aquellos a quienes amamos, no porque alguien lo haya prometido, sino porque el amor es el tejido mismo de la realidad. Quizá el más allá no sea un destino al que se llega, sino un regreso a casa. Un hogar que nunca dejamos realmente, pero que habíamos olvidado mientras vivíamos esta experiencia humana. Desde allí, tal vez observamos nuestras vidas pasadas con comprensión, como quien ve una película y entiende por qué cada escena tenía su propósito. Quizás reímos de los temores que parecían gigantes, agradecemos las pruebas que nos hicieron crecer y nos preparamos para seguir aprendiendo, ya sea en otra forma, en otro cuerpo o en planos más sutiles.
No es casual que, en casi todas las tradiciones, la muerte se asocie con la luz. La luz simboliza la comprensión, la verdad, la unión con lo eterno. Morir, entonces, no sería apagarse, sino encenderse completamente, desprenderse de la sombra del ego para fundirse en la claridad del ser. Es posible que lo que llamamos cielo no sea un lugar, sino un estado de conciencia donde desaparece el miedo y solo queda el amor. Y que lo que llamamos infierno no sea un castigo externo, sino el propio dolor de una conciencia que aún no ha aprendido a amar. Si todo esto es así, y en el fondo lo sentimos como una intuición cierta, entonces la mejor manera de prepararnos para el más allá es vivir plenamente el aquí y el ahora. Ser conscientes de cada respiración, de cada mirada, de cada acto. No esperar a morir para despertar, sino hacerlo mientras aún estamos vivos. Porque al final, el verdadero misterio no está en lo que ocurre después, sino en lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Vivir con conciencia, amar sin reservas, perdonar con ligereza, aprender con humildad. Eso es trascender, incluso antes de morir. Y cuando llegue el momento de partir, tal vez descubramos que no hay oscuridad ni vacío, sino una inmensa claridad. Que la muerte no nos quita nada, sino que nos revela lo que siempre fuimos. Que no hay final, sino continuidad. Que la vida no termina, solo cambia de forma, como la ola que vuelve al mar sin dejar de ser agua. Así, cuando comprendemos la muerte, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un regalo. Cada día, cada experiencia, se vuelve una oportunidad de crecimiento, de amor, de despertar. Y cuando ese último aliento llegue, no lo viviremos como un adiós, sino como un regreso al hogar de la conciencia, al abrazo luminoso del todo, donde por fin recordaremos que nunca morimos, porque la vida, en su esencia más pura, es eterna.